porque están haciendo protestas. Se me hace muy única, calles y locales coloridos. En el centro mucho cuidado. Bienvenidos a Colombia, un país conocido por su arte, gastronomía, cultura y otro montón de cosas muy lindas. Les voy a estar enseñando la capital, famoso Bogotá, el centro y una parte exclusiva. Desde mi punto de vista, demasiados costarricenses vienen aquí. Vamos a ver el porqué. Adelante. Al pensar en este país, muchos pensarán en Shakira o James o Betty la Fea, y estaba viendo que este país es conocido como el país de la belleza o inclusive que le llaman el país del realismo mágico. Entonces vamos a ver cuál de los dos es el que corresponde más o los dos. También vi que la orquídea es la flor nacional. Si aquí hay colombianos, confírmenme, pero estaba viendo que es el país donde más llueve. También otro dato muy interesante es que es el país con más diversidad de especies de aves, y creo pues que está de enorgullecerse, ya que también he visto que tienen mucho cuidado en la flora y la fauna. Y otra cosita muy linda es que aquí veo muchas montañas entre calles al fondo. Me recuerda mucho a Costa Rica, sin embargo aquí las montañas están como más cerca. Para ser la capital se ven muy cerca, muy bonitas, las montañas son súper grandes. ¿Cuál es la relación que he visto entre Costa Rica, Colombia? Que a pesar de que tenemos a Panamá en medio, somos como hermanos. Tal vez ustedes no estarán de acuerdo, pero otros países confunden nuestros acentos como si fueran el mismo. A mí en Costa Rica me han preguntado que si soy de Colombia. Principalmente el acento que más se parece es el de Bogotá. Para mí no se parece tanto, pero sí un poco versus los demás países. Tal vez para los colombianos tampoco se parece al nuestro, además de que en Costa Rica tenemos un fallo con la letra R. También siento como un lazo futbolístico porque en el Mundial 2014 de Brasil, Colombia llegó hasta cuartos de final, si no me equivoco, y nosotros también, y eso fue como muy épico, y también nos eliminaron al mismo tiempo. Y otra cosa es el tema del café. Yo no tomo café del todo, entonces no lo voy a probar como para poder comparar y así. Sin embargo, Colombia es más fuerte en el café, pero uno de nuestros productos estrella es el café. Entonces hay puntos similares que son bastante positivos, por dicha, entre nuestros dos países. Entonces, por no probar el café, soy mala tica y soy mala extranjera aquí en Colombia. Y otra cosa en común dicha por extranjeros es nuestra amabilidad para recibir extranjeros. Eso es lo que dicen los de afuera. Espero que así sea, espero que así nos consideren a ambos países. Y por último, una relación, pero una gran diferencia es que Costa Rica es muy pequeño, Colombia es gigante, y en Colombia caben 22 Costa Ricas. O sea, es demasiada la diferencia, es brutal. Comenzamos en la Plaza Bolívar, la plaza más importante de Colombia. De este lado tenemos la famosa Catedral Primada, que creo que no podemos entrar, pero ya me voy a fijar porque tiene las puerticas cerradas. De este lado, en el puro centro, lo que tenemos es la estatua de Bolívar, y alrededor hay unas tienditas de acampar porque la gente duerme aquí porque están haciendo protestas al presidente por, pues, típico, lo que promete y lo que no cumple, que de hecho, pues supuestamente el presidente está viviendo aquí, en esa instalación de este lado. Esto me recuerda mucho a la Plaza de la Cultura en Costa Rica, San José. Bueno, de hecho, el centro de Bogotá me está pareciendo muchísimo a San José. Típico de un centro, de una capital, por las montón de palomas que hay. Uy, una café. Antes esta plaza se llamaba Plaza Mayor, y cuando trajeron esta estatua de Bolívar fue cuando cambió el nombre a, pues, Plaza Bolívar. Sí, no, confirmado, no podemos ingresar a esa iglesia. Solamente se utiliza cuando, por ejemplo, muere alguien muy importante. Me gustó mucho esta plaza. Y aquello de allá es la alcaldía mayor, la casa del florero. En ese entonces había un florero que era muy emblemático y lo llevaban para las ceremonias importantes. Pues creo que iba a venir Simón Bolívar a Bogotá y vinieron a pedir prestado al florero porque debía estar aquí en esta casa, y ese día pues no lo prestaron, y todo se desató prácticamente un conflicto a nivel Bogotá porque no prestaron ese florero. Una especie de guerra civil pequeña. Entonces le hicieron el monumento a la Casa del Florero. Es como una especie de museo.
Ahora les presento la iglesia del Santuario Nacional de Nuestra Señora del Carmen, pero me di cuenta que no es un nombre popular como que la conozcan de esa forma, pero bueno, miren, les muestro. Es muy famosa e importante aquí porque fue la primera iglesia de Colombia que fue construida con bloques de concreto armado. Espero que el que sepa del tema pues se emocione. Y curiosamente parte de su arte es que está hecha con un diseño de franjas blancas. ¿Y qué puede ser eso? Como un café rojizo. Se me hace muy única. Así es por fuera y así es por dentro, de la manera en la que por dentro también mantiene sus franjas de colores y agrega un celeste. Esta está pues en el centro de Bogotá. Me llamaba mucho la atención poder venir aquí a presentárselas. Un punto y aparte, un poquito del clima que he visto en este enero 2025 es que en la mañana, ya me ha pasado, en la mañana está haciendo un sol y en la tarde está haciendo viento y después llueve o garúa. Entonces me hace sentirme como en casa porque a nosotros también nos pasa mucho ese clima y la gente lo ve como muy extraño, pero para mí es todo normal. Ahora estamos en la Plaza de Toros, la Santa María. Este lugar estaba viendo que por arriba es muy bonito, sin embargo no se puede entrar a menos de que haya un evento. Hoy en día se utiliza para eventos culturales, deportes, como por ejemplo el encuentro de la Copa Davis de tenis entre Colombia y Estados Unidos en el 2010. Y también Mohamed Ali peleó aquí en tiempos anteriores, hace muchos años, investigando un poquito a fondo, estaba viendo en 1928, cuando compraron el lote, estaba costando 70,000 pesos colombianos, que eso van siendo como unos $16 al día que grabo, y hoy en día está detenida la función taurina. Eso significa eventos relacionados con toros. Lo que hoy en día ya no se hace es el tema de la matanza del animal después de la corrida, el evento con el toro. Sin embargo, sí hay, como en Costa Rica, que en fin de año los toros corretean gente, que es la corraleja, le llaman acá, que eso es un evento normal y el toro sigue vivito. Entonces vamos a conocer la Candelaria, que es muy conocido a nivel internacional por sus calles y locales coloridos. Esta de hecho es una de las zonas que en las guías turísticas o los videos sobre qué hacer en Bogotá te lo recomiendan muchísimo. Y he visto muchos, no sé si grafitis, pero como arte en las paredes muy lindos, muy bien hechos, hasta profesionales podría decir. No sé si lo hacen artistas reales, pero muy lindos. Esto es el Chorro de Quevedo, uno de los puntos bastante populares y turísticos de Bogotá. Este punto fue el primer lugar donde se dispensaba el primer punto pues de agua potable en todo Colombia. Estaba investigando y Bogotá es una de las capitales más altas a nivel mundial, con 2.640 metros sobre el nivel del mar, y es la ciudad más poblada de todo Colombia, con 12 millones de habitantes, y eso sigue siendo como el doble de lo que hay en mi país tan solo. A la gente de aquí se les dice bogotano, y bueno, lo que aprendí al principio fue que los taxis aquí son amarillos en todo Colombia. Y he visto que muchos edificios aquí en Bogotá son de ladrillo café, como lo representativo. Una zona que me recomendaron mucho, de la cual me comentan que es muy exclusiva de Bogotá, es la zona rosa, o como también he escuchado, la zona T, de la cual de hecho me dicen que es más segura que el centro. Sin embargo, comentarios más específicos que me da la gente es como: ten cuidado con tus pertenencias, pero no es como que te lo vayan a arrebatar duro y rápido pues, pero sí como andar con cuidado, que si alguien te ofrece limpiarte los zapatos, que digas que no, o hasta hacerles cara. Eso fue algo que me recomendaron, hacerles cara como y sí me especifican que pues en el centro de Bogotá sí es de mucho cuidado. En esta zona rosa lo que se ve mucho, lo que hay, son 3 centros comerciales elegantes con tiendas muy finas, tiendas de hecho como más boutique. Entonces por eso no les ando como grabando ahí en la calle caminando, sino aquí como sentadita cerca de seguridad, porque mejor no me arriesgo. Mis disculpas si el audio es extraño y diferente. Me quité el micrófono, estoy con el audio de la cámara para que el micrófono tampoco
llame mucho la atención. Que ojo, yo no estoy criticando, sino que estoy diciendo lo que me dijeron. Yo conozco también mi país y no es como el más seguro en la capital. Yo creo que ya las capitales son así, no todas, pero ajá. Y lo que sí he visto también es que si de esta callecita principal te puedes alejar como unas 3 cuadras, ya se empieza a ver menos exclusivo. Otra cosa es que he visto que hay oficiales de seguridad distribuidos, dicen como seguridad privada, pero no sé si aquí funciona así, pero tienen la misma camisa en diferentes locales totalmente diferentes o en centros comerciales totalmente diferentes entre ellos. De hecho, hasta ando grabando toda disimulada y así por si acaso. Que esté esa tienda acá habla mucho de que no es tan trágicamente peligroso. Otra cosa que noté aquí, al menos en la zona rosa que he estado, es que para calles pequeñitas, secundarias, hay semáforos, pero la gente no los respeta. Pero la ventaja de aquí es que por lo menos sí tienen esos semáforos, aunque sean en calles pequeñas. Yo quisiera que en nuestro país hubieran, sin embargo ya me los conozco, no es algo que se vaya a respetar. Voy a enseñar el hotel en el que nos estamos hospedando, que en el pasillo tiene una silla y una mesa por si anda solo para ver la vista. Entramos, sí, yo ya entré. Esta típica mesita con agua gratis, excelente para mí. La típica mesita que casi uno nunca usa, a menos de que venga a trabajar. Primero, un sillón de color azul, muy bonito, brillante, muy cómodo. Un cuadro vacío y por acá la vista. Entonces, ¿qué tenemos de vista? Esta sí la estoy viendo por primera vez. Ciudad. Hay otra mesita con sillita de oficina y el tele. Y la cama se ve muy cómoda y creo que las cositas básicas de un hotel, armarios grandes, caja fuerte, muy importante. Creo que almohadas extra, planchador, plancha, el espejo con un acabado bastante exótico. Y por último, lo que a mucha gente le da curiosidad es el baño. Disculpen ese paño, ya fue utilizado. El espejo y una tina y un teléfono a la par del baño, ducha, tina. Les voy a mostrar los billetes que utilizan en Colombia, que es el peso colombiano. 100.000 pesos. Tiene unas imágenes de unas palmas e indica que es justamente en el Valle de Cocora o Cocorá. Este es verde. Billete de 50.000, morado. Tenemos Ciudad Perdida, Sierra Nevada de Santa María. Billete de 20.000 pesos. Este es como café anaranjado. Resalto su sello de seguridad. Es como una frutita. Dice que es un anón. Creería que se refiere a la anona. El billete de 5.000 pesos. Este es más café. El sello de seguridad dice que una puya. Y de este lado un paisaje con páramos de Colombia, fuente de agua. Y esta moneda de 1.000 pesos colombianos es como algunas monedas que he visto por lo menos en México, que el exterior es de un color tipo dorado y el interior es otro círculo pero de color plateado. Y de este lado tiene una tortuguita que se ve ahí el relieve, muy bonita. La verdad es que está muy linda esta moneda. Es como si esta moneda fuera una galletita. La esmeralda aquí en Colombia es una piedra muy importante y destacada que se produce mucho. Colombia fue el primer productor mundial de esmeraldas. Quería un recuerdo sobre esta piedra de aquí. Así que una pulsera sería una buena idea. Me la hicieron al gusto, personalizada, acá en Bogotá igual. No sé qué tan usual sea que sean personalizadas, pero pregunté si se podía una de X manera y en efecto, entonces especifiqué que quería X cantidad de bolitas en oro, amarillo y la esmeralda en el centro y que el cierre fuera de hilo. ¿Y por qué en oro amarillo en vez de oro blanco? Porque se me hizo como más simbólico el oro tipo color dorado. Es como más oro y además aquí en Bogotá hay un museo de oro gigante muy importante para el país, que de hecho hasta la revista National Geographic la destacó como uno de los mejores museos de historia en el 2018.
Pero bueno, queridos puravideños, espero que les esté gustando esta saga de Colombia. Nos vemos en el siguiente video. ¡Chao!